Bienvenidos sean todos mis hermanos aquí a este estudio el día de hoy. Qué lindo que puedan estar aquí y acompañarnos. Eh, hoy tenemos un tema especial. Se llama El que tiene oídos, que oiga. Y antes de comenzar, quiero invitarlos a hacer una pequeña oración para que Papito nos acompañe. Querido Dios que estás en los cielos, Señor, te agradecemos porque tú nos invitas constantemente a lo largo de toda tu palabra y a lo largo de nuestra vida, Señor, a través de personas, a través de tus mensajes en la naturaleza. Todo el tiempo nos invitas a escucharte. Y hoy queremos hacerlo, Señor. Pedimos que tu Espíritu pueda dirigirnos en esta reunión y que podamos aprender más de ti a través de estas palabras. En el nombre de Jesús, amén. Bien, elegí esta frase porque seguro resuena en la mente de nosotros, o de más de uno. Eh, la hemos escuchado tanto de labios de Jesús como en este caso en el Apocalipsis. Y generalmente, o por lo menos a mí me pasaba que al oírla, sentía como ciertas alarmitas prenderse, porque no era un mensaje cualquiera el que estaba leyendo. Era algo que decía, tenés que prestar atención. O sea, si lo escuchaste, eh, hay una invitación para ti ahora para que puedas no solo leerlo, sino aprender algo más profundo de ello. Y es curioso que donde más se repite esta frase es en Apocalipsis, capítulos 2 y 3. Y suelen ser unos capítulos que en verdad cuando uno los estudia en el contexto de todo el Apocalipsis, quizás hasta algo tediosos, ¿no? Porque se hace difícil escuchar una y otra iglesia constantemente y dice, ¿y esto qué? ¿No? Es como por ahí leer la genealogía. Sacamos quizás de estos capítulos alguna que otra joyita, pero nos es difícil entender qué más nos quiere decir. Este mensaje dice lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y la carta a las iglesias no fue ese fragmento chiquitito que estábamos visualizando de cada una por separado, sino que la carta es completa. Es todo el Apocalipsis, es la presentación de Jesús, el comentario acerca de cada iglesia y todo lo que continúa. Entonces la invitación se extiende, ¿no? Es mucho más extensa que esa pequeña frase para las iglesias. Bueno, para empezar, yo quisiera ponernos un poco en el mapa. Porque ¿qué me pasaba a mí cada vez que estudiaba el mensaje a las iglesias? Pues leía Éfeso, Esmirna, y yo ni siquiera sabía dónde estaban, o sea, en mi mente flotaban conceptos que no podía arraigarlos a ningún sitio. ¿Y eso qué hacía? Que muchas cosas se perdieran. Por ejemplo, algo que yo no sabía es esto que les muestro en este mapa tan sencillo. Se me había enseñado que el orden de las iglesias era porque significaban la iglesia general de Cristo a lo largo de toda la historia, ¿no? Y que por eso era ese orden, Éfeso, después Mirna, y cada uno se le asignaba una era, una época, una edad. Pero resulta que cuando veo el mapa, cuando por fin me pongo a ver un mapa, era mucho más simple de lo que yo pensaba, creía o me habían enseñado. Resulta que el orden, vamos a ver aquí abajo, no sé si se ve mi flecha, pero vemos que Juan estaba prisionero en la isla de Patmos, ¿no? Y envía este mensaje a las iglesias, que de hecho no eran las únicas iglesias que estaban en la provincia de Asia, sino que fueron elegidas específicamente, y no solo por sus características, sino porque eran como centrales, o sea, periféricas a esas iglesias habían otros grupos de congregaciones, y lo interesante es que el orden está puesto porque es la forma que tiene de llegar más fácilmente a todos los cristianos. Porque si lo ven, el camino que hace Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, era el camino que tenía que hacer el mensajero para poder entregar estas cartas a las iglesias. Y desde allí se iban a repartir y se iban a leer a las iglesias satélites, por así decirlo, de la zona. Entonces desde el vamos ya cambia un poquito mi visión al respecto, porque digo, bueno, quizás era interesante y muchos datos quizás encajaban, ¿no? en esta concepción histórica, pero tiene más sentido lo real y lo concreto, ¿no? Porque aparte vemos que constantemente el mensaje que se repite en Apocalipsis es, he aquí vengo pronto, vengo en breve. Y con razón había
había esa necesidad pronta de entregar este mensaje a las iglesias. Así que, bueno, con esa pequeña introducción, vamos a adentrarnos en lo que se les dice a estas iglesias. Vamos a ir viendo pequeños detalles de cada una, y la intención de este estudio, por supuesto, no es abarcar en general el mensaje, sino que les puede dejar puntitas de ovillo, ¿sí? Para que cada uno pueda ir tirando del hilo y podamos ir desarmando todo este mensaje tan profundo que Jesús deja a lo largo de toda su revelación, ¿no? Que es el Apocalipsis. Así que esto sería como una introducción al mismo. La primera iglesia en el camino que iba a hacer el mensajero con la carta iba a llegar a la ciudad de Éfeso. Y vamos a notar que hay cierta estructura, y esto lo voy a hacer como única introducción. Vemos que hay una presentación de Jesús en cada una de las iglesias. Jesús se presenta, y si notamos, la forma que tiene de presentarse ya ha sido explicada en el capítulo 1. Luego toma algunos detalles específicos y muy puntuales de su forma de presentarse para cada iglesia. Entonces, si queremos saber lo que significa, pues vamos al capítulo 1 y encontraremos su significado. Luego, generalmente hay algún reconocimiento de las buenas obras de la iglesia o algún mensaje positivo a esa iglesia. Sigue con alguna especie de amonestación y termina con una promesa. Esa es más o menos la estructura general que se repite para cada una. Entonces, en Éfeso se le dice a Jesús, o Jesús se presenta como el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Como dije, el que quiera buscar el significado, pues podemos ir directamente a Apocalipsis, en este caso capítulo 1, versículo 16, y dice: tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda. Y en el 20 dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros es este. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los candeleros las 7 iglesias. Es, bueno, un dato aquí curioso, digamos así, va a resaltar, es que esta palabra misterio no significa algo completamente oculto, ¿no? Sino que la palabra que se usa específicamente para decir, es un misterio para aquel que no tiene el código, pero aquellos que sí son entendidos, porque Juan les habla a gente que sí entiende el mensaje del Apocalipsis, para ellos pues esto está revelado. Y quiero invitarlos, en este caso vamos a ir a Juan 10, que no está la referencia aquí. Juan 10 nos habla de otra cosa que tiene en la diestra Jesús. 10:28 dice, hablando de las ovejas: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. O sea, lo que Cristo sostiene no es quitado por nadie. En este caso, los mensajeros a las 7 iglesias y las 7 iglesias. En Isaías 41:13 vemos que dice: yo soy el Señor tu Dios que te sostiene de tu mano derecha, y te dice: no temas, yo te ayudo. Es el que está ahí, sujetando a su iglesia, sujetando a sus hijos, sujetando a sus ovejas. Y los candeleros, que se refiere como a las 7 iglesias. Cristo caminando a través de ellas, moviéndose, siendo presente, no un Dios completamente distante. Y aquí les dice a los de Éfeso, dice: yo conozco tus obras. Y todas sus obras, si vamos a Apocalipsis, tu arduo trabajo, paciencia y demás, todo aquello, dice, lo han hecho por amor. Es como la síntesis. Es importante sí que tengamos un detalle histórico en cuenta, que la ciudad de Éfeso, digamos que gozaba de cierta libertad política porque se habían sometido al Estado romano. Y allí dice que muchos refugiados iban a esa ciudad, por ejemplo, criminales de otros sitios encontraban asilo político en Éfeso. Se había hecho como una especie de cueva de ladrones, era una ciudad portuaria, y allí, como todo puerto, digamos, florecían los malos hábitos, ¿no? Pero ahí mismo, y hacen referencia a ello historicistas de la época, dice, es donde el Evangelio más espacio tuvo, donde más creció, donde floreció. Allí estuvo Aquila, estuvo Priscila, eran Apolos, estuvo Pablo predicando, y es curioso ver a dónde florece, ¿no? Donde otros hubiesen por completo desechado, pero aquí reinaba en esta iglesia el amor. Y dice: no has desmayado. Veamos
¿A qué puede hacer referencia cruzada este mensaje, el no desmayar? Los invito a buscar Gálatas, hoy vamos a buscar bastante en la Biblia. Gálatas 6:9. Y dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces esta iglesia en sus obras, en todo el trabajo que había realizado, pues no se había cansado de hacer el bien. Dice, has probado a aquellos que se dicen ser y no lo son, ¿no? Que se dicen ser mis discípulos y no lo son. Y los invito ahora a Primera de Juan 4:1. ¿Qué nos dice? Ok. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque falsos profetas han salido por el mundo. Y vamos a ver que esto es algo que se repite en todas las iglesias. Falsos profetas han salido por el mundo y la invitación a ponerlos a prueba. Pero hay algo que le pasó a esta iglesia, que ha dejado su primer amor, ¿no? Aquello que la movilizaba al principio. Y esto es sumamente curioso, porque le dice, recuerda de dónde has caído, ¿no? Acuérdate de dónde caíste. Y bueno, puede traerles a la mente un texto como el que me vino a mí, que dice, ¿cómo has caído del cielo? Oh lucero de la mañana, hijo de la aurora, has sido derribado por tierra tú que debilitabas a las naciones. Entonces encontramos una iglesia con un amor que no desmaya, que no se cansa, pero que con el tiempo ha sido olvidado y dejado de lado y se han caído de ese amor, ¿no? Se los dejo ahí como puntita de hilo a este lucero de la mañana, ¿sí? Que ha caído de algún sitio, y no necesariamente literalmente del cielo a la tierra, como también vemos que pasó, sino que hay algo más profundo ahí detrás. Y sí quiero que vayamos juntos a Lucas 15, versículo 17. Lucas 15, 17 nos cuenta de un hijo que se fue, que se llevó la tercera parte de la herencia, la desperdició con prostitutas, y dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros de la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Y dice en otras versiones, y el hijo se acordó de la abundancia que había en la casa de su padre. Aquí la invitación es, recuerda, ¿no? Acuérdate dónde estabas, y esa morada de amor que tenías con tu padre, y la invitación es, regresa a ella. Nuevamente, vendré a ti pronto, no de aquí a muchos, muchos años, sino pronto. El mensaje era casi que urgente, y lo buscaron repartir de la forma más estratégica posible. Y la amonestación, digamos, es, si no te arrepientes, si no te das cuenta de dónde caíste, pues tu candelero será quitado. Y vemos una historia en Mateo 21. Mateo 21:40 nos dice, está dentro de la parábola de los labradores malvados. Dice, bueno, que el padre de familia plantó una viña y la dejó a cargo, ¿no? De sus siervos. Y los siervos, dice que con el tiempo comenzaron a golpear a sus consiervos, y él envió a su hijo, y hasta a su hijo lo terminaron dando muerte. Dice, entonces pregunta, cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Y la respuesta fue, a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen su fruto a su tiempo. Y en el 43 nos dice, por tanto os digo, y esto le decía a los fariseos, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos en él. El desechar ese amor primitivo, el olvidarse de aquellas obras, el comenzar a golpear a los consiervos y hasta dar muerte al hijo, llevó a la consecuencia, por lo menos al pueblo de Israel, a que su viña sea quitada, a que su candelero ya no alumbre, porque el aceite se había extinguido, y la invitación a la iglesia es que eso no te pase a ti. Había un problema en la iglesia de Éfeso, que también se repite en Pérgamo, y esto se menciona, vamos a leerlo aquí en Apocalipsis capítulo 2, dice,
Pero tienes en el versículo 6 esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y uno dice, ¿quiénes son los nicolaitas? O sea, ¿de qué se trata esto? ¿Por qué Dios o por qué Jesús aborrece las obras de esta gente? Bien, hay algunas teorías al respecto y se las quiero compartir ahora para que podamos ampliar un poco el pensamiento respecto a lo que pasaba en esa iglesia y lo que puede pasar hoy en la iglesia. La raíz de esta palabra viene de dos palabras griegas, ¿no? Que están compuestas. Y esto puede ser Nico, que significa conquistar o estar sobre otros, y Laos, que significa pueblo o gente común, que es la raíz de la palabra laico. Entonces, esto nos da a entender una idea de cierta jerarquía en la iglesia, ¿no? Que de repente se dice que fue a través de Nicolás, el diácono Nicolás, no necesariamente ha sido comprobado así, pero o que unos tomaron la idea de Nicolás y la tergiversaron, y comenzó a haber ciertas como castas en la iglesia, ¿no? El discípulo es superior al resto del pueblo, o el diácono es superior a la viuda. Estas obras Cristo aborrece. Otro de los comentaristas, Victorino de Petovio, este fue el comentarista del Apocalipsis más antiguo que se conoce, del siglo II, habla una teoría diferente, y dice que estos nicolaitas eran hombres falsos, turbadores, que ministrando bajo el nombre de Nicolás, por el diácono Nicolás, decían que las viandas ofrecidas a los ídolos podían ser exorcizadas y luego comidas, y que cualquiera que cometiere fornicación podía recibir la paz al octavo día. Quizás esto está más cercano a lo que sí sucedía. ¿Por qué? Porque después vamos a ver en el resto de las iglesias que se repetía constantemente esto del comer, de lo sacrificado a los ídolos, de la fornicación. Y tenemos, por último, un hebraísta cristiano judío que dice que esto de los nicolaitas es un hebraísmo, o sea, dicho en hebreo, pero deletreado en griego, que significa comeremos, del verbo hebreo nokal. Entonces, esta palabra, ton nicolatón o los nicolaitas, era un grupo de personas cuya doctrina implicaba queremos comer. ¿Qué cosa querían comer? El alimento que otros creen que está prohibido, ¿sí? El alimento sacrificado a los dioses paganos. Y de hecho vamos a ver más adelante cómo Pablo quizás se enfrenta a esa situación y les dice a los cristianos, dice, no, nos hemos propuesto no imponerles otra carga, sino que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos y de fornicación. Y ese parece que era justamente el conflicto. Y como no podía ser de otra forma, Jesús relaciona todo, ¿no? Y en este caso la amonestación, el evitar a estos nicolaitas, esta doctrina que se estaba metiendo dentro de la iglesia, va de la mano con una promesa que él da. Entonces dice, bueno, este grupo de personas quiere comer lo sacrificado a los ídolos, ¿sí? Lo impuro, quiere que eso se mezcle con la iglesia, porque eso implicaba cierto tipo de prácticas. No era tanto la comida en sí como las prácticas que involucraban. Y dice, pero yo sí tengo comida para ustedes. Y la promesa, en este caso para Éfeso, y también luego vamos a ver para Pérgamo, que tenían a los nicolaitas ahí dentro, era, yo te daré a comer del árbol de la vida. Y a Pérgamo le promete, te daré a comer el maná escondido. Ya lo vamos a ir revisando. Entonces aquí por primera vez vemos, al finalizar esta iglesia, la frase con la que iniciamos, el que tiene oído para oír, oiga. Y Jesús hace mención con esta misma frase, o aparece, digamos, en 3 oportunidades. El que tiene oídos para oír, oiga, él es aquel Elías que había de venir, hablando de Juan el Bautista, cuando menciona la parábola del sembrador y cuando menciona la explicación del trigo y la cizaña. Se los dejo ahí también picando para que puedan ver luego qué conexión hay, ¿no? Porque es el mismo Jesús el que dio aquellas parábolas o aquella aplicación de la profecía y que ahora les habla a las iglesias o nos habla a nosotros, su iglesia. Ahí va la promesa. Vamos a buscar en Juan 5:4. Dice, al que venciere. ¿Y qué es esa? ¿Qué significa al que venciere? ¿O qué es? Dice, Juan 5:4. Dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, no, este no es. Dice, esta es
Primera de Juan, perdón, 5. Primera de Juan 5 dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahora sí, Juan 5, 5, 5 dice, aquí, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Las dos referencias son primera de Juan, ¿sí? 5:4 y 5:5. Entonces, lo que vence al mundo, nuestra fe, ¿fe en quién? En creer al Hijo de Dios. La promesa dice, daré a comer del árbol de la vida. Y vemos en Ezequiel 47:12 que hay una descripción de este árbol. Y también aquí hay un dato curioso para los que después quieran seguir estudiando. Dice, junto al río, en la ribera, a uno y otro lado crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto, a su tiempo madurará, pues sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja será para medicina. Lo mismo hace referencia en Apocalipsis, cuando habla del árbol de la vida. Y uno puede decir, bueno, listo, ahí queda la promesa, pero no. ¿Por qué? Porque esta hoja del árbol es muy particular. Dice su hoja es para medicina, y en Apocalipsis nos dice sus hojas son para sanidad de las naciones. Entonces, vemos que hay un árbol que está puesto en el medio del paraíso de Dios, cuyas hojas son para sanidad. ¿Qué implica eso? Que el que ingresa a ese paraíso aún necesita cierta sanidad, que el árbol de la vida le proveerá. Ahí les dejo para que puedan seguir estudiando al respecto. Y pasamos a la siguiente iglesia, y esta les prometo que va a ser más rápida. La primera demoramos un poquito porque es introducción. Esmirna significa mirra. Y Jesús aquí se presenta, y esto tiene mucha relación con esta iglesia, como el primero y el postrero, el alfa y el omega, y sobre todo el que estuvo muerto y vivió. ¿Qué conoce de Esmirna? Dice, tu tribulación y tu pobreza. Pero tú eres rico, ¿en qué? Y ahí están las referencias. En buenas obras, la riqueza en fe de la que habla Santiago. Y dice, y tienes ahí a los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Y vamos a ver que por ahí los conflictos vienen en duplas, ¿no? Éfeso y Pérgamo, en este caso Esmirna y Filadelfia, también tienen características similares y también tienen el mismo problema. Veamos aquí qué nos dicen Romanos 2:17. Dice, hablando de los judíos, los que se dicen ser judíos y no lo son. Dice aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Dice, y confías en que eres guía de ciegos, el versículo 19, luz de los que están en tinieblas. ¿Y qué dice el 29 al final? O el 28 dice, pero no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. La circuncisión es la del corazón en el espíritu y no en la letra. La alabanza del cual no proviene de los hombres, sino de Dios. Entonces, aquí hay unos judíos que se decían ser judíos. ¿Por qué? Porque se apoyaban en la letra, porque se confiaban que eran guías de ciegos, porque se sabían toda la Torá de memoria y se creían capacitados para instruir a otros, ¿no? Pero ¿quiénes son los verdaderos judíos? Pues el que tiene la circuncisión en el corazón a través del Espíritu. Y dice, y ellos reciben la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque los otros judíos en el versículo 17 decían, y te glorías en Dios. Pero el verdadero judío es aquel que recibe la gloria de Dios. Dice, no temas la, digamos, promesa de Jesús, porque conocía lo que vivía esa iglesia. Algunos de ustedes serán echados en la cárcel, serán puestos a prueba, sufrirán tribulación. Y esto sí era una realidad para los cristianos. Vamos a ver en Mateo 10:22. Dice,
y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Y en el contexto viene diciendo persecuciones venideras. El hermano entregará muerte al hermano, el padre al hijo, los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Sabía Jesús que su iglesia, sus hijos, iban a sufrir persecución de su propio entorno, ¿no? Mateo 24, 9 al 14 nos habla dentro de las señales del fin para ellos. Dice, entonces os entregarán a tribulación, os matarán y serán aborrecidos por todas las gentes a causa de mi nombre. Y lo mismo, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Era una realidad para los cristianos de aquella época, sobre todo para los que habían sido de judíos transformados en cristianos, ¿sí? Ahora los propios judíos buscaban conquistarlos, buscaban volver a ellos, así como le pasó a Cristo mismo, o así como a cada uno de los discípulos que fueron perseguidos y llevados hasta la muerte. Y aquí va, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida, es la promesa para esta iglesia. El que venciere, pues no sufrirá pérdida. Hay una entrevista que hizo Natanael Abastián donde hablan de esto, de la pérdida. ¿Qué es la segunda muerte? Les podemos dejar también el link en la descripción para que puedan verlo y profundizar un poco en lo que significa sufrir pérdida en la segunda muerte. La iglesia de Pérgamo es curiosa, ¿no? Es una ciudad que estaba alta, encumbrada, eso es lo que significa su nombre. De allí deriva también el término pergaminos, porque esta ciudad se volvió especialista en nuevas técnicas, diferente al papiro, para poder traducir, y allí buscaban hacer una segunda biblioteca, parecida a la de Alejandría, la segunda biblioteca más grande de ese mundo. Aquí Jesús se presenta en Pérgamo como algo particular, ¿no? Jesús, el que tiene una espada de 2 filos en su boca. Y vamos a ver qué significa luego esta espada que sale de su boca. O a qué hace relación con Pérgamo. Dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero tienes mi nombre y no niegas mi fe, aun cuando Antipas, mi testigo fiel, fue muerto. Y uno se pregunta, ¿cómo? El trono de Satanás. ¿Qué significa eso? Porque ¿qué literalmente Satanás estaba viviendo en Pérgamo? Pues si vamos al contexto histórico que estaban viviendo y entendemos esto como sucesos que sucederían pronto, digamos, hechos que sucederían pronto, así como la relación que tiene con Mateo 24, por ejemplo, entendemos que había cierta bestia, cierto conflicto, o mejor dicho, cierto imperio viviendo ahí, que era, digamos, el mensaje del cristiano diciendo que Jesucristo es el Señor, era la contraparte directa al mensaje general de ese mundo, de ese imperio que decía César es el Señor. Y particularmente, y Pérgamo había sido de las primeras ciudades que había elegido hacer o rendir culto al dios César. Habían hecho una estatua de César y le rendían, digamos, culto así como a su antepasado, digamos, dentro de la ciudad que había sido Zeus. Zeus era el dios al que adoraban la gente de Pérgamo y luego pasó a ser el trono del César. Dice, fue la primera ciudad que tuvo un templo dedicado al culto imperial para la adoración de César Augusto. La adoración del emperador divino se había convertido en la piedra de toque de lealtad cívica en los tiempos de Domiciano. Y aquí era donde los cristianos eran puestos a prueba particularmente. ¿Qué tiene Pérgamo allí dentro? Pues tiene aquellos que enseñan la doctrina de Balaam. Dice en el versículo 14 del capítulo 2, dice, tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Quizás a algunos les suene, ¿no? Este profeta Balaam, que fue contratado, digamos así, para maldecir al pueblo de Israel, para poner tropiezo sobre Israel. Pero Pedro hace mención de él en una situación bastante específica, y lo vamos a ver en 2 de Pedro 2, del 15 al 17. Y vamos a ver que tanto Pedro como, por ejemplo, Pablo hacen mención a estos problemas, como en un contexto de esa iglesia en ese tiempo. Dice aquí,
han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Dice, bueno, estos son fuentes sin agua, empujados por tormentas, para los cuales está reservada la más densa oscuridad. Allí en números 22 y 24 vemos la historia a la que Pedro hace mención. Había sido contratado Balaam para ir a maldecir al pueblo de Dios. Y de camino resulta que su bestia o su mula en la que estaba yendo, en su asna en la que estaba siendo cargado, se desviaba del camino, ¿no? Y lo hacía golpearse a un lado o al otro. Y él golpeaba o azotaba su asna. Y dice, si tuviera una espada en mi mano, te mataría, ¿no? Hasta que, dice, la boca del animal fue abierta y le dice, mira lo que hay delante, ¿no? Los ojos fueron abiertos y dice, ¿quién es el ciego realmente? Porque había, o quién es la mula terca. Había delante en el camino pues un ángel con una espada desenvainada, a punto o buscando matar al profeta. Jesús se presenta aquí como el que tiene en su boca una espada aguda de doble filo. Y esta historia no está puesta aquí al azar. Entonces, ¿qué mensaje esconde? ¿Qué mensaje podemos encontrar en estas historias, en la conexión que hace Pedro, en Balaam, el profeta, y en la espada de doble filo? Pues el que tiene oídos para oír, oiga. Dice, continúa diciendo la carta, arrepiéntete, porque si no vendré pronto y pelearé no contra ustedes, pelearé contra ellos, contra los que tienen la doctrina de Balaam. ¿Con qué? Con la espada de mi boca. Vamos a buscar en Hebreos, aquí lo tengo, gracias. Hebreos 4, 12 dice, ¿qué es esta espada? La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y qué cosa discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En Apocalipsis 19 también hay una descripción, si quieren lo podemos buscar, Apocalipsis 19, 15 y 20, hablando del jinete del caballo blanco, y esto se los dejo aquí también como referencia. Todo el Apocalipsis 19 vamos a encontrar conexiones a cómo Jesús se presenta ante estas iglesias. Y dice, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Estos símbolos muchas veces han sido interpretados como literal, ¿no? Literalmente va a venir Cristo y con su espada matará, digamos, con su luz, con su gloria, con su pureza, pues aniquilará a todos. No, hay un símbolo detrás de esto, hay una explicación de cómo Cristo tiene la capacidad de ver justamente cuál es tu problema. La espada de su boca penetra en todas esas capas que te has puesto delante y discierne los pensamientos de tu corazón y desencaja el muslo, así como con Jacob. Quiebra esas estructuras viejas y ahí sí puede encargarse de tu verdadero problema. Y esa es la pelea que tiene Cristo contra ellos. Aquí también hay una promesa. Al que venciere le daré a comer el maná escondido. Y esto es solo una referencia porque en Apocalipsis 11 se dice que el templo de Dios fue abierto en el cielo y se veía el arca de su pacto. Se ve el arca, pero no se ve lo que tiene adentro, ¿no? Hay un maná que está escondido allí. Dice, él les dijo en Juan 4, 32 al 34, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis, algo que está escondido, que ustedes no conocen. Dice, le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió, que acabe su obra. Algo que los discípulos no les entraba en la mente, ese tipo de hacer la voluntad de Dios, ese tipo de mostrar el carácter de Dios. En ese momento no, pero la promesa para su iglesia es que sí, pues comerán esa comida. Dice, nuestros padres no, dice, comieron el maná en el desierto. Como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Y Jesús les dijo, en verdad os digo, no fue Moisés el que les dio el pan del cielo, sino que es mi Padre, el que os da el verdadero maná.
porque el maná de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Esa promesa de comer el maná escondido, de comer a Cristo, ¿no? El verdadero pan del cielo, de sus enseñanzas, de que Él pase a ser parte integral de tu vida, de que dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, no sufrirá más daño. Pues esa es la promesa para la iglesia, para su iglesia, para la iglesia que tiene oídos para oír. También se le promete una piedrecita blanca. Y es curioso el uso que le daban a las piedrecitas en la época, o a la piedrecita blanca en particular. Hay dos que me gustaron. Una de ellas dice que en esa época se competía mucho, sobre todo en estas ciudades que tenían influencia de los griegos, y dice que habían carreras olímpicas o Juegos Olímpicos, y al vencedor se le daba una piedrecita blanca con su nombre grabado en ella. ¿Y eso qué significaba? Pues ese era el pase para la cena de los vencedores. Se hacía una gran cena donde celebraban, y solo aquellos que tenían la piedrecita blanca con la inscripción podían ingresar y disfrutar de esa cena de aquellos que habían ganado la carrera. También la piedrecita blanca se usaba en el contexto de juicio, donde había un jurado, ¿no? Y el acusado pues presentaba su defensa y demás, y el jurado decidía, y se colocaba una especie de saco donde cada uno ponía una piedrecita negra, donde significaba un voto negativo o culpable, o una piedrecita blanca, donde significaba pues él es limpio, el voto es favorable. Lo que promete Cristo aquí es darte una piedrecita blanca, limpio. Tu juicio ha sido favorable, pues ahora sos invitado a festejar a las cenas de los vencedores. La siguiente iglesia, Tiatira, significa hija. Y aquí Jesús se presenta de una forma bastante particular. A Tiatira se presenta como Jesús, el Hijo de Dios, bien conocido, el que tiene ojos como llama de fuego. Y esto ya puede dar un poquito de temor a la gente, porque dice, pero así como esa descripción que se da de Jesús en el Antiguo Testamento, completamente de prendido fuego, ¿no? Como ese Dios profundo. En este caso vamos a ver por qué se presenta de esta forma, y como el que tiene los pies de bronce. A Tiatira le dice, yo conozco tus obras, y son cosas buenas las que conoce de Tiatira, tu fe, amor, servicio, paciencia, pero toleras a esa mujer Jezabel que enseñe, seduzca, y vamos a ver de nuevo este conflicto que ya habíamos mencionado, seduzca a fornicar y a cometer lo sacrificado a los ídolos. Y aquí hay un contexto histórico que les quiero contar acerca de Tiatira. De Tiatira eran aquellos que se dedicaban a comercializar púrpura, a hacer tinturas, a teñir lanas de ovejas, y dice que era una ciudad llena de gremios, que los comerciantes habían proliferado, y todos se unían en diferentes gremios como para fortalecer su mercado, ¿no? Y pedir mejores precios, me imagino descuentos en cuanto a los impuestos y demás. Y dentro del contexto histórico se habla o se piensa que quizás esta mujer Jezabel hace representación a aquellos que buscaban que dentro de la iglesia hubiera afiliaciones a estos gremios, y el problema no era unirse con otros para buscar mejores salarios y demás, sino que el problema era lo que involucraba, porque estas reuniones gremiales involucraban, pues, justamente culto a sus dioses a través de estas comidas que se hacían, y pues también fornicación como parte del ritual. Entonces quizás había cierto conflicto en la iglesia con gente que decía, sí, hagámoslo, nosotros queremos comer, ¿no? Somos de este grupo de los nicolaitas, queremos ser parte del resto. Pues aquí vamos a ver en Hechos 15, ok, 15, 20, ok, 20 y versículos 28, ¿no? El concilio de Jerusalén. Y en el 20 nos dice, hablando de todo lo que les buscaban imponer a los nuevos cristianos, dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, lo que decíamos, de fornicación,
de ahogado y de sangre. Y en el 28 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna otra carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado de los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Y esto venía, o sea, esta enseñanza de Jezabel venía directamente a contrariar la enseñanza, pues, o lo que había conciliado la iglesia primitiva. Tenemos aquí también la referencia de Apocalipsis 2, versículo 24. Dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Dice, le ha parecido bien al Espíritu no imponeros otra carga, simplemente esto, no fornicar y no comer aquello que es sacrificado a los ídolos, no ser parte de ese contexto cultural que tendía a degradar al ser humano. Y acá nos hace mención que se le ha dado tiempo, Jesús le ha dado tiempo a esa mujer Isabel. Y esto es muy curioso, porque en Romanos nos dice, o tenéis en poco que las riquezas de su bondad, tolerancia, paciencia, dice, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento, que la paciencia de Dios, la benignidad, ese tiempo que te da, es para que te arrepientas. Dice, yo la arrojo en cama, en gran tribulación, y ya hemos venido estudiando, y para el que no lo ha visto hasta ahora, pues está en el canal Bastián Ángel 2.0 una lista de reproducción donde se habla de qué es esta gran tribulación. Dice, yo la arrojo en cama en gran tribulación, y a los que con ella adulteran, si no se arrepienten, ¿de qué? De las obras de ella. En la iglesia anterior nos decía, yo pelearé contra ellos, ¿no? El problema está en lo que hace, y ustedes pueden separarse de esto. Dice, yo soy, y decíamos que Jesús era el que tenía ojos como llama de fuego. Soy el que escudriño mente y corazón, y daré a cada uno según vuestras obras. ¿Pero qué? ¿Cómo termina este mensaje? Dice, al que venciere y guardare, y aquí hay un conflicto de obras. Están las obras de ella, las obras de ustedes, pero si las obras de ustedes son mis obras, pues a ellos o a ustedes que las guarden, les daré autoridad sobre las naciones. Y algo más, y esto es algo curioso. Vamos a ver 2 de Pedro 1:19. Dice, ¿qué es la estrella de la mañana? Y acá nos habla, tenemos también, dice Pedro, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en luz en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de las mañanas salga en vuestros corazones. ¿Qué significa esto? Había oscuridad, ¿no? Se habla de que esa oscuridad era alumbrada de momento por una pequeña antorcha, que no alumbra mucho, por supuesto que alumbra a su alrededor, pero no es que consigue anular la oscuridad. Esa antorcha, dice, es la palabra profética, a la cual haces bien en estar atentos. Pero llegará el lucero de la mañana, que disipará toda esa oscuridad, que será mayor que todas las profecías que puedan hablarse. Ese lucero es Cristo. Y esa promesa es una realidad. Cristo vino a quitar las sombras, ¿no? Y a mostrar la luz verdadera. Y cómo a través de él podemos realmente entender las profecías. No con una antorcha pequeña, ¿no? Sino con el verdadero lucero. Y esa estrella pues está disponible para ti y para mí, para estudiar esto y para estudiar todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento bajo sombras. La iglesia que sigue es Sardis, y aquí Jesús se presenta a sí mismo como el que tiene los 7 espíritus. Y vamos a ver qué significa esto. En Apocalipsis 5:6 dice, y miré y he aquí en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, este Jesús, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son, los 7 ojos, son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y esto es raro. O
sea, ¿qué significa que el Cordero tenga 7 ojos y que son 7 espíritus enviados sobre toda la tierra? Pues hay una descripción que se hace en Zacarías. Zacarías capítulo 3 nos dice, está en el contexto del sumo sacerdote Josué, ¿no? De esta visión que tenía vestiduras viles y había un acusador delante. Y un poquito más, en el versículo 9 dice, porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra, ¿no? Pensemos en este cordero inmolado, hay 7 ojos, igual que el cordero de Apocalipsis. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Estos 7 ojos son 7 espíritus que van a toda la tierra, los 7 espíritus de Dios que van a toda la tierra. ¿A qué? ¿A qué van esos 7 espíritus? Pues dice, quitaré el pecado de la tierra en un día, para limpiar. Es Jesús que se presenta como aquel que tiene la capacidad de hacer limpio a ese sumo sacerdote Josué. Y no solo a él, sino que envía sus espíritus, o su espíritu, mejor dicho, a toda la tierra. Tiene las 7 estrellas en su mano, que ya habíamos hecho mención qué significaba, nadie las arrebata de su mano. Y le dice a Sardis, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y cuando vemos estos textos de referencia en Efesios 2, 1 y 5, y en 1 de Timoteo 5, 6, habla de una muerte en delitos y pecados, ¿no? Una muerte en el corazón, un muerto en vida, porque su espíritu no ha sido limpiado, no ha sido vivificado en Cristo. Dice, acuérdate de lo que recibiste y oíste, o sea, de lo que se te fue anunciado originalmente. Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 1:13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. ¿En qué? En la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Retén esto, la fe y el amor en Cristo, aquella sana doctrina, aquel Jesús sin división. ¿Por qué? Porque si te olvidas de ello, si te olvidas de lo que oíste, pues vas a pasar a estar muerto en vida. Tu conciencia abrumada, el pecado que está delante de ti permanentemente, no te dejará ver con claridad. Y vas a pasar a ser como el resto de las personas que están muertos en sus delitos y pecados porque, o sea, no pueden dejar de pecar porque su pecado está constantemente delante de ellos. Eso no es lo que Jesús quiere para su iglesia, dice, guárdalo y arrepiéntete, guarda la fe y el amor puro en Cristo. Si no, vendré como ladrón en la noche y no sabrás a qué hora vendré. Busquemos aquí en 1 de Tesalonicenses, porque esto, como les decía, siempre esta parte de amonestación de vendré pronto tenía relación con el contexto histórico casi que inmediato de las iglesias. Y me gustaría que podamos reforzarlo. En 1 de Tesalonicenses 5, 2, 3 y 6 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche, que cuando os digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Por tanto, en el 6 dice, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Dice en el 4, que esto es importante también, dice, más vosotros hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Si te distraes, si dejas de mirar a Cristo, si escuchás lo que dicen las iglesias pero no prestas atención, pues te dirán en algún momento, y eso se dijo dentro de Jerusalén, los israelitas cuando vieron que el sitio romano había sido liberado por un tiempo y en ese momento todos los cristianos huyeron de Jerusalén, aquellos judíos confiados en su supremacía, agrandados por su orgullo, decían al pueblo, paz y seguridad, ahora nosotros somos los que ganamos. Es más, se fueron a perseguir a los romanos por detrás. Dice, cuando venga paz y seguridad vendrá, cuando os digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina. Pero dice, ustedes, los hijos de Dios, no están en tinieblas para que ese día los sorprenda. Hay un mensaje que se dio a las iglesias justo a tiempo. Este mensaje que estamos leyendo. Dice, el que venciere será vestido de blanco. Y ahí nuevamente la relación con los 7 ojos y los 7 espíritus.
Al sumo sacerdote Josué se le quitan sus vestiduras viles y se les da vestiduras nuevas, limpias. No borraré su nombre del libro. Y aquí les dejo para que puedan estudiarlo después ustedes. Aquellos que no estaban inscriptos en el libro son los que creyeron al error. Aquí hay muchas cosas que también nos pasan en el Antiguo Testamento. Se atribuyen a Dios, ¿no? Como Dios el que quita, el que pone, el que mata, el que da vida. Pero hay un grupo de personas que son amonestadas y que eligen creer a algo diferente, eligen creer al error. No entran, no entran al nuevo reino, a la Jerusalén celestial, porque han buscado en otro lado a otro Jesús. Y dice, y confesaré su nombre delante de dos cosas. Y no está siendo redundante. Dice, confesaré su nombre delante de mi Padre y de los ángeles. Y uno se pregunta, bueno, de su Padre tiene sentido el que confesara mi nombre ante los hombres, yo le confesaré ante mi Padre. Pero ¿por qué ante los ángeles? ¿Qué tienen que ver los ángeles en todo esto? ¿Por qué están metidos en el conflicto? ¿Por qué se nos dice, Pablo nos cuenta, no sabéis que vosotros habráis de juzgar a los ángeles? Eh, Hubo algo que sucedió desde muy temprano en la historia de la humanidad, y hay relación entre ese ángel que finalmente cayó y un conflicto con los seres humanos. Así que los dejo ahí para que puedan más adelante tirar de ese hilito luego. A Filadelfia y la iglesia del amor filial, Jesús se presenta como el santo, el verdadero, y dice, el que tiene la llave de David. ¿Y qué significa esto? Los demás ahí les dejo referencias, pero esta llave de David, ¿qué es? ¿Y qué abre? En Isaías 22, en capítulo, una profecía mesiánica, dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Lucas 1:32 dice, este será grande, la profecía que hablan cuando Jesús nace, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. La llave de la casa, el trono de David. Y en Hechos 13, del 34 al 37, estas ideas se conectan, se explican. ¿Qué significa esta llave de David? ¿Qué es lo que hace? Dice, y en cuanto a que se levantó de los muertos para nunca más volver a ver corrupción. Hay un levantar, un despertar. Lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Estas misericordias fieles de David, la llave de su casa, el trono de David, no hacen referencia para nada al rey David que vio corrupción, sino que aquí lo explican en Hechos y dice, a Jesús resucitado. La resurrección de Cristo le dio poder para tener esa llave de David, aquel que fue levantado de los muertos por Dios sin ver corrupción. Y dice Jesús, el que abre se presenta como el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, con esa llave, ¿no? ¿Qué es lo que abre? ¿Qué puerta es abierta? Pues dice en Juan 10, 7 y 9, dice, puesto una puerta abierta que nadie puede cerrar. Se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz y hay muchos adversarios. Primera de Corintios 16, 9. Y esto lo cuenta Pablo en el contexto de abrirse una puerta para predicar el Evangelio. Y lo vamos a ver nuevamente en Segunda de Corintios 2, 12. Dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, se me abrió una puerta en el Señor. Cristo tiene una llave que abre una puerta. Abre y ninguno cierra. Y en este caso vemos que esa puerta es abierta para la predicación, para predicar buenas noticias, para dar buenas nuevas. En Colosenses 4:3 nos dice, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado. Entonces vemos que hay relación, ¿no? Entre la puerta abierta, la llave que abre la puerta y la predicación del Evangelio. Y aquí les dejo algo más para estudiar en la casa.
En Primera de Pedro 4:6 dice, también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. Esta llave de David es una llave que se le da a aquel que tiene la capacidad de ser resucitado de entre los muertos, sin ver corrupción. Es una llave que hace abrir una puerta y saquea lo que encuentra dentro, ¿no? Es una llave que abre una puerta para predicar el Evangelio, y aquí Pedro nos dice, el Evangelio también ha sido predicado a los muertos. ¿Qué significa eso? Bueno, lo estudiaremos más adelante en la serie que estamos viendo sobre profecías. Aunque tienes poca fuerza, guardaste mi palabra y no negaste mi nombre, le dice Jesús a la iglesia de Filadelfia. Dice, entrego a la sinagoga de Satanás, el mismo problema de Esmirna, a los judíos mentirosos. Y dice, haré que vengan y se postren a tus pies. Y lo mismo, Jesús conecta todo lo que le dice a las iglesias. ¿Por qué hace mención a esto? En Isaías 60:14 dice, vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron. Esto, la sinagoga de Satanás, esos judíos mentirosos. Y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían y te llamarán ciudad de Jehová, Sión, el Santo de Israel. La promesa para esta iglesia es escribirles el nombre de Dios y de su ciudad. O sea, hacerlos parte de esa nueva Jerusalén. A esa nueva Jerusalén, a esa iglesia redimida, es a la que vienen y se inclinan ante ella y la reconocen. Dice, has guardado mi paciencia, por lo tanto yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y aquí ya lo hemos estudiado cuando vimos el estudio de Mateo 24, pero en Lucas 2:1, por ejemplo, se dice que se hizo un censo sobre todo el mundo. ¿Y qué significa todo el mundo? Pues todo el imperio que había conquistado Roma. En Lucas 2:1, si quieren, vamos a buscarlo. Lucas 2:1. Por ahí me ayudan con... Bien, dice. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Habla de todo el mundo en esa época, ¿no? Esa hora de prueba llegaría a cada uno de ellos, dice en Colosenses 1:5-6, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así también como a todo el mundo. Dice, será predicado este Evangelio del reino a todas las naciones, a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Hay todo un estudio bien completo referente a esto, pero es importante dejar estas pistas aquí, sobre todo por la idea esta de que el mensaje es pronto para las iglesias. Dice, vengo pronto, retén lo que tienes, que ninguno tome tu corona. Nos habla de esta corona Santiago y dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Decía aquí, te guardaré la hora de la prueba que ha de venir, era la promesa. Al que venciere lo haré columna del templo, escribiré el nombre de mi Dios en su frente, el nombre de la nueva Jerusalén y mi nombre nuevo. O sea, el carácter estará grabado en ellos serán la ciudad de mi Dios. Terminamos con la Odisea. Dice, Jesús se presenta como el amén, el testigo fiel y verdadero, y el principio de la creación de Dios. Y en muchos casos este título de Jesús ha dado a pensar, o sea que fue el primero de los creados. Pues no. En Colosenses 1:15-18 nos dice, si quieren vamos a buscarlo, busquémoslo. Colosenses, y vamos a ver esto de el principio, ¿qué significa? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Entonces aquí hay una especie de equivalente. El primogénito de la creación, el primogénito de los muertos. Y no significa que Jesús haya sido el primer muerto, ¿no? El primer muerto en resucitar necesariamente, sino que dice, es el primordial, el más importante
del que resalta de la creación. También el primogénito de los muertos, el muerto que hizo que todo cambiara. Dice, yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Elías le dice al pueblo de Israel, en Primera de Reyes 18:21, se acercó a todo el pueblo y dice, ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle a él. Hay una división, ¿no? O frío, o caliente, o Dios, o Baal. Y hay una aplicación también que me gustó mucho de un predicador y decía, o hacía referencia, ¿no? Al frío de la piedra, de la ley, y al calor del evangelio, del espíritu. Entonces dice, están ahí, entre que escucharon el mensaje, la predicación, y se volvieron a la gracia, y fueron encendidos y acalorados, digamos, con ese fuego del Espíritu, y de repente vinieron algunos y trastornaron ese pensamiento, y nuevamente los arrastraron a lo frío de la piedra, a la ley, a los rudimentos, y estaban como en esa claudicación. Y dice, eres tibio, y por cuanto eres tibio, hay una experiencia que vas a tener que vivir. Les dejo aquí la conexión, Jonás 2. Jonás en el vientre del pez, en esa sensación de muerte, de tribulación, de angustia. Hay una experiencia a la que te lleva el estar entre dos posturas, ¿no? El conocer a ese Dios de amor, ese Dios bendito, ese Dios que quiere tu salvación, y de repente pues estar ahí en la disyuntiva entre decir, no, pero Dios es justicia y tengo que hacer esto y aquello. Eso te lleva a sentirte como en el estómago de un pez, como tragado por la tierra, como muerto en vida. Hay un clamor y hay una respuesta. Y este vomitar no es necesariamente de asco, de odio, sino que es una experiencia por la cual Cristo te lleva a un cambio de opinión. Tú dices, soy rico y no tengo necesidad, pero en realidad eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Dice, yo sí veo con claridad las cosas. Y yo te digo que estás en esta condición, por más de que quieras disfrazarte de otra cosa, pues esta es tu realidad. Entonces, te invito. En Isaías 55 dice, comprad sin dinero, o sea, es gratis en realidad. Ven a mí y busca de mí oro refinado para que seas rico, vestiduras blancas para que ya no estés desnudo, colirio para que puedas notar cómo son las cosas, puedas discernir cómo es realmente Dios. Dice, yo estoy a la puerta. Y en Cantares lo dice poéticamente, me gusta. Vamos a Cantares 5:2, dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Dice Jesús, como este enamorado, golpeando a la puerta en la noche. Ábreme, amada mía, amado mío, hermano mío, también Cristo como nuestro hermano. Está ahí esperando. Si oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él. En Lucas 12, y también me gusta esta historia, vamos a revisarla rapidito, ya concluimos. Dice Lucas 12:37. El siervo vigilante. Estén ceñidos vuestros lomos, el 35, y vuestras lámparas encendidas. Y el 37 dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga los halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y no solo comerá con ellos, sino vendrá a servirles. O sea, Jesús no solo quiere entrar y cenar contigo, sino que Él ha preparado la cena. Él viene a servirte la cena. En esa época quizás no tenían las ideas de nutrición que tenemos ahora, ¿no? Que a uno le enseñan quizás hasta de pequeño, ¿no? La comida más importante del día, el desayuno, después el almuerzo y quizás una cena pequeñita, liviana. En esa época la gente dice, el desayuno, un bocado de pan con un poco de vino.
Eso era así, como para salir rápido a trabajar. El almuerzo, cualquier cosita que uno pudiera comer así en el camino al costado del trabajo. Y la comida importante, la que se disfrutaba en familia, donde realmente uno descansaba, se relajaba, ya no tenía que volver al trabajo, compartía, se reía y disfrutaba, era la cena. Y esa es la comida que quiere comer contigo, ¿no? Quiere que te olvides del trabajo, que ya haya acabado el día, que ya haya cesado la obra y que te sientes con Él a comer esa cena que Él ha preparado para servirte. El vencedor se promete estar sentado con Jesús en el trono. Había al iniciar este tema un llamado, una invitación. El que tiene oídos para oír, oiga. El espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven. Si has tenido oídos, si has oído esta invitación, pues también invita a otros. No solo tú vengas a esa cena con Cristo, sino que también di junto al espíritu y a la esposa, ven. Espero que haya sido de bendición este estudio, espero que haya dejado varias preguntas sembradas para poder seguir tirando de los hilos, ¿no? Y de saber que Jesús no se agota nunca, que es increíble la forma en la que tiene de enseñarnos y de conectar cada cosa, siendo Él el núcleo del centro. Vamos a hacer una oración chiquita para terminar. Querido Papito, te damos gracias porque nos has dado a comer el maná escondido, porque Jesús ha sido revelado en nuestros corazones para vida eterna, porque hay sanidad en nuestro corazón gracias a las hojas de este árbol de vida. Gracias, Papito, porque has preparado una cena para nosotros y hemos entrado a comerla y disfrutarla contigo. Gracias porque has cesado el calor del día, el arduo trabajo y tenemos la oportunidad de haber oído el mensaje y de poder decir ven a otras personas. En el nombre de Jesús, amén. Si estos videos son de bendición para tu vida, puedes apoyar nuestro ministerio a través del link de PayPal puesto en la descripción. Y si has disfrutado de estos temas, puedes dejarnos tu me gusta, comentar qué fue lo que te ha gustado a ti y suscribirte para no perderte ninguno de nuestros nuevos estudios. Hasta luego y nos vemos pronto.